El frío muerde primero. Luego llega el silencio. Un silencio espeso, antiguo, donde cada paso puede ser el último. No hay reyes que manden ni muros que protejan. Solo hombres y mujeres caminando entre árboles que han visto más muertes que cualquier guerra. Aquí empieza la historia que nadie escribió. Aquí nace el norte. Antes de los vikingos hubo algo más antiguo. Antes de las sagas, de los clanes y de los mares conquistados. En el norte de Europa vivían pueblos que no sabían que estaban creando el futuro. Eran las tribus germánicas. No formaban un reino. No tenían un nombre común. Pero compartían una misma raíz, una misma forma de sentir el mundo. Vivían rodeados de fuerzas que no podían controlar. El bosque daba refugio y peligro. El río alimentaba y ahogaba. La tierra ofrecía vida, pero exigía respeto. Para ellos, todo tenía alma. El fuego, la piedra, el viento. El trueno no era un fenómeno, era un dios hablando. El universo no era un lugar vacío, era un ser vivo. No construían palacios, no levantaban imperios. Su fuerza estaba en la comunidad. Pequeños grupos unidos por la sangre, por el honor y por la fe. No una fe escrita, sino una fe sentida. No había textos sagrados. La religión se transmitía en rituales, en sacrificios, en historias susurradas junto al fuego mientras la noche avanzaba. Creían en dioses antiguos, en fuerzas del cielo y de la tierra. En la madre tierra que daba alimento y reclamaba cuerpos. Sabían que la muerte caminaba cerca, y por eso aprendieron a resistir. De esa resistencia nació una cultura dura, adaptada al frío, a la escasez y al peligro constante. De estas tribus germánicas surgió algo que sobreviviría siglos. Su lengua sería la base de la que más tarde hablarían los vikingos. Sus creencias se transformarían en la mitología nórdica. Su forma de vida forjaría el espíritu guerrero, la disciplina y la relación profunda con la naturaleza. Los vikingos no fueron un inicio, fueron una consecuencia. Todas las culturas germánicas nacen de este mismo origen, un tronco antiguo del gran árbol indoeuropeo. Quizá incluso tú formes parte de esa herencia. Tal vez tu sangre conserve una memoria más vieja que cualquier libro. Alrededor del cambio de era, en tiempos de Jesús, estas tribus eran en esencia un solo pueblo dividido. Se enfrentaban entre sí, se atacaban, se desplazaban, pero compartían lengua, religión y costumbres. Diferentes clanes, la misma raíz. Su hogar original no fue Alemania, fue Escandinavia, el norte helado de Europa. Aún hoy, la región con mayor concentración de ADN germánico. Durante siglos fue refugio, lagos, valles, mar y ganado. Pero el equilibrio se rompió, el clima se volvió más duro, el frío avanzó, las cosechas ya no bastaban. Y entonces llegó la decisión más peligrosa: marchar o morir. Las migraciones comenzaron como un pulso constante. Cuando el norte se volvía inhabitable, las familias avanzaban hacia el sur. Cruzaban ríos, bosques y montañas. No buscaban gloria, buscaban sobrevivir. Desde Noruega, Dinamarca y el sur de Suecia, las tribus germánicas se extendieron hacia Europa. Algunas alcanzaron Britania, otras cruzaron los Alpes, otras llegaron al Mediterráneo. Y allá donde fueron, llevaron consigo su lengua, sus dioses y su visión del mundo. Lo que estaban haciendo aún no tenía nombre, pero ya estaba cambiando la historia. Donde quiera que pisaban, algo cambiaba para siempre. Las lenguas se deformaban, los dioses se superponían, las tradiciones mutaban. Así nacieron los pueblos germánicos, no como un imperio, no como una nación única, sino como un mosaico de tribus distintas, unidas por una misma esencia. Diferentes nombres, diferentes destinos, una sola raíz. Porque esta no es solo la historia de pueblos antiguos,
es la historia de lo que somos, de lo que existía antes de que hubiera reinos, fronteras o banderas. Para entenderlo, hay que mirar primero hacia el oeste. Allí surgieron los anglos, los sajones y los jutos. Tres tribus nacidas entre el norte de Alemania y Dinamarca que protagonizaron una de las migraciones más decisivas de la historia europea, la que transformó para siempre a Britania. No llegaron como conquistadores sedientos de sangre, llegaron como aliados. Según la crónica anglosajona, los britanos, debilitados tras años de guerra contra los pictos, pidieron ayuda. Anglos y sajones cruzaron el mar para defender tierras que no eran suyas, pero al ver aquellas costas fértiles, comprendieron que habían encontrado un nuevo hogar. Poco a poco, se quedaron. Su lengua se mezcló con la celta. Su cultura absorbió lo que encontró y lo transformó. No destruyeron completamente el mundo anterior, pero impusieron una nueva élite, una nueva identidad. Así nació el pueblo anglosajón, el embrión de Inglaterra. Los sajones destacaron pronto. Ya en el siglo II, Ptolomeo los menciona por su nombre. Tácito los describe como devotos de Nertus, la diosa madre tierra, símbolo de vida y renovación. De una tribu quizá pequeña, pasaron a convertirse en una fuerza expansiva. Su identidad era sólida, resistente al paso del tiempo. Se asentaron en Inglaterra y conservaron su nombre durante siglos. Aún mucho después, seguían llamándose sajones con orgullo. Los anglos compartían ese impulso. Las fuentes romanas los sitúan en regiones frías, entre pantanos y bosques difíciles de atravesar. Vivían en aldeas fortificadas, rodeadas de empalizadas de madera. Eran duros, aislados, casi imposibles de someter. Durante mucho tiempo se creyó que eran daneses asentados en tierras germánicas. Al llegar a Britania, se mezclaron con sajones y jutos, dando forma a una nueva identidad común. England, la tierra de los anglos, aún lleva su nombre. Los jutos quedaron más ocultos en la memoria, pero su papel fue decisivo. Procedían de Jutlandia, en Dinamarca. Las fuentes los nombran de distintas formas, y algunos los identifican con los geatas del Beowulf, guerreros célebres por su fuerza. Migraron en grandes grupos junto a anglos y sajones. Compartieron costas, batallas y destino. Beda, el cronista medieval, afirmó que estas tres tribus eran las más poderosas de todas las germánicas, y no se equivocaba. Sentaron las bases de la lengua inglesa, fundaron los primeros reinos y definieron la identidad cultural de una isla que aún vive bajo su legado. Más al oeste, frente al Mar del Norte, vivían los frisios, un pueblo marítimo, orgulloso y libre. Plinio el Viejo los describió como habitantes de tierras llenas de lagos, bosques y océano. Vivían de la pesca, de la agricultura y del comercio. Sus aldeas eran humildes, pero su espíritu era indomable. Tácito relata que sus reyes tenían poder limitado. La autoridad real recaía en los caudillos militares, hombres que lideraban luchando, no gobernando desde la distancia, no desde un trono. Eso era lo que más inquietaba a Roma. Un poder sin corona, sin palacio, sin un centro visible. Para los romanos, gobernar significaba controlar, y a los frisios no se los podía controlar. Por eso fueron observados con recelo. Por eso nunca fueron comprendidos. Aún así, resistieron. Durante más de 1000 años mantuvieron su independencia. Gobernaron sus tierras sin someterse a imperios. Sobrevivieron a Roma y conservaron sus costumbres. Mantuvieron vínculos constantes con los pueblos del norte y más tarde con los vikingos. Hoy, en el norte de Holanda, su lengua y su identidad siguen vivas, como una llama que nunca se apagó del todo. Siguiendo el curso del Rin, más hacia el interior,
apareció otro nombre destinado a marcar la historia europea: los francos. Al principio no eran un reino, sino un conjunto de tribus conocidas como los iseones, clanes independientes, guerreros, asentados en una frontera peligrosa donde Roma y Germania chocaban una y otra vez. Combatieron contra los romanos y también junto a ellos. Las alianzas cambiaban, la guerra era constante, pero con el paso del tiempo, aquellas tribus comenzaron a unirse. Lentamente, sin prisa, su unidad fue sólida. De ese proceso nació uno de los reinos más influyentes de Europa. Siglos después, de los francos surgiría el imperio de Carlomagno, un imperio cristiano, organizado, heredero de Roma. Pero su raíz era otra, tribal, germánica. Antes de las leyes escritas y las catedrales, hubo clanes defendiendo el Rin con lanzas y escudos. Cuando el cristianismo llegó, no destruyó su esencia, la transformó. Los francos se convirtieron en conquistadores y constructores. Fundaron dinastías, escribieron códigos legales, levantaron iglesias. Pero bajo los símbolos del nuevo orden seguía latiendo el corazón guerrero de sus ancestros. A su alrededor existieron muchas otras tribus del occidente germánico. Algunas desaparecieron, otras se fusionaron. Todas formaron parte del mismo movimiento, la expansión de los pueblos del norte hacia el centro de Europa. Cada una dejó su huella. Juntas construyeron la base de lo que hoy llamamos civilización germánica. Pero más allá de las costas, lejos del control romano, se extendía el interior salvaje de Germania. Un mundo de ríos interminables, montañas y bosques cerrados. Allí vivían los queruscos, los suevos, los marcomanos, los alamanes y los lombardos, pueblos firmes, difíciles de someter, nacidos en la dureza del territorio. Entre ellos, los queruscos alcanzaron la leyenda. Según sus tradiciones, descendían del dios Manus, el ancestro común de las tribus germánicas. De su linaje nació Arminio, criado en Roma, educado como romano, pero germano en su sangre. Aprendió las tácticas del enemigo y regresó a su tierra con un objetivo claro: unir a las tribus, expulsar a Roma. En el bosque de Teutoburgo tendió la trampa perfecta. 3 legiones romanas marcharon confiadas y nunca salieron. El bosque las devoró. Fue una de las derrotas más humillantes de la historia romana. Germania quedó fuera del imperio. Aquel lugar se convirtió en símbolo eterno de resistencia. Con el tiempo, los queruscos se disolvieron, absorbidos por otras tribus, quizá por los sajones. Pero su victoria quedó grabada para siempre. Cada vez que se habla de libertad germánica, el nombre de Arminio vuelve a escucharse. Al sur de ellos vivían los suevos. Julio César los describió como la nación más grande y temida de todas las tribus germánicas. No eran un solo pueblo, sino una federación de clanes unidos por la guerra. En paz cultivaban la tierra. En guerra se convertían en una fuerza que ningún enemigo podía ignorar. Y aún quedaban más pueblos esperando su momento. Nadie entraba en sus tierras sin esperar sangre. Las fronteras de los suevos no se cruzaban en paz. Durante las grandes migraciones, esta federación temida se extendió hacia el oeste y el sur. Algunos grupos alcanzaron la península ibérica y allí fundaron el reino suevo, uno de los primeros reinos germánicos estables tras la caída de Roma. No fue un episodio menor. Su memoria aún vive en Alemania, en la región de Suabia, donde la identidad suaba conserva la marca de aquellos clanes antiguos. Más al sur, entre los valles que hoy forman Alemania, Austria, Suiza y parte de la República Checa, surgieron los marcomanos. Su nombre hablaba de su destino: hombres de la frontera. No eran una tribu aislada, sino una confederación poderosa organizada como un reino,
cuando otros aún luchaban por sobrevivir. Se asentaron en antiguas tierras celtas y construyeron un dominio sólido. De sus asentamientos surgiría más tarde Baviera. Los bayuvaros heredaron su legado. Roma los conoció bien. Durante el reinado de Marco Aurelio, los marcomanos lanzaron ataques que sacudieron las fronteras imperiales. Aquellos años fueron tan violentos que el propio emperador escribió parte de sus reflexiones mientras combatía en las orillas del Danubio. El imperio estaba a la defensiva. Germania no se rendía. Otra gran confederación emergió del interior, los alamanes. Su nombre significaba todos los hombres. Una declaración de unidad. Nacieron de la unión de tribus dispersas que comprendieron que solo juntas podrían resistir. Durante 2 siglos dominaron el suroeste de Germania y desempeñaron un papel central en las invasiones que pusieron en jaque a Roma. Fundaron su propio reino y resistieron hasta ser absorbidos por los francos y los ostrogodos. Pero su nombre sobrevivió. En Francia pasaron a ser les Alamans. En castellano, dejaron una palabra que aún pronunciamos, alemanes. Entre todos los pueblos del interior, uno destacó por su ferocidad y su vínculo con los dioses del norte, los lombardos, los hombres de la barba larga. Las crónicas cuentan que Odín les concedió ese nombre y les prometió la victoria. Su territorio original estaba en el norte de Alemania, junto al río Elba, aunque sus propias tradiciones hablaban de un origen escandinavo, en el sur de Suecia. Muchos los asocian con los pueblos que aparecen en poemas épicos como Beowulf. Tácito los describió como pocos en número, pero temibles. No temían a ningún enemigo, ni siquiera a Roma. Permanecieron cohesionados, defendiendo cada territorio conquistado. Con el tiempo avanzaron hacia el sur. Tras la caída de Roma, cruzaron los Alpes y entraron en Italia. Allí fundaron un reino duradero. Su organización fue excepcional. Crearon leyes propias, distintas de las romanas. Durante generaciones convivieron 2 sistemas legales en las mismas ciudades, sin necesidad de imponer uno sobre otro. Los lombardos conservaron su identidad, mantuvieron sus costumbres, su sentido del honor y su herencia del norte. En Lombardía, su nombre sigue vivo, en los rasgos, en los apellidos, en las tradiciones, aún se percibe el rastro de aquel linaje guerrero. Fueron símbolo de disciplina, orgullo y perseverancia. Las tradiciones decían que Odín les concedía la victoria en batalla. Su nombre se convirtió en sinónimo de fuerza y destino entre las tribus del interior. Llegaron más lejos que muchos otros, y su huella perduró. Estas fueron las tribus del corazón de Germania, pueblos que resistieron imperios, defendieron su libertad y forjaron la base de Europa. Pero hacia el este, más allá del alcance de Roma, se extendían llanuras inmensas, y allí otras tribus aguardaban. Era un mundo de ríos interminables y nieblas eternas, un territorio donde el invierno no perdonaba y el horizonte parecía no tener fin. Allí vivieron los pueblos germánicos del este, lejos del control de Roma, lejos de las rutas seguras. En esas tierras nacieron los godos, los vándalos, los burgundios y los érulos. De ellos surgirían los reinos que provocarían el derrumbe del mundo antiguo. Entre todos, los godos fueron los más temidos y recordados. Las crónicas los sitúan en el sur de Suecia, en una región llamada Skansa, considerada el vientre de las naciones. Desde allí cruzaron el mar Báltico y se asentaron en las tierras de la actual Polonia y Ucrania. Los romanos los describieron como un pueblo disciplinado, gobernado por reyes, más organizado que la mayoría de las tribus germánicas. Esa organización les permitió avanzar sin detenerse. En pocos siglos recorrieron Europa de norte a sur.
Con el tiempo se dividieron en dos grandes ramas. Los visigodos marcharon hacia el oeste y fundaron su reino en Hispania. Los ostrogodos avanzaron hacia Italia, donde levantaron un estado poderoso tras la caída del Imperio Romano. Aunque adoptaron nuevas lenguas y religiones, nunca olvidaron quiénes eran. Incluso lejos de su hogar, seguían llamándose godos. Su lengua, el gótico, fue la primera lengua germánica en ser escrita, y su historia alcanzó un punto de no retorno cuando Alarico, rey visigodo, entró en Roma. Por primera vez en casi 1000 años, la ciudad eterna cayó ante un pueblo del norte. El mundo romano quedó herido de muerte. Mientras tanto, otra tribu recorría su propio camino de fuego: los vándalos. Durante siglos su nombre fue sinónimo de destrucción, pero su historia fue mucho más compleja. Plinio y Tácito los mencionan como uno de los pueblos germánicos más antiguos. Su origen se sitúa en el sur y el este de Polonia, vinculados a la cultura de Przeworsk. Al principio eran clanes dispersos. La presión de Roma y de otras tribus los obligó a unirse. Durante siglos resistieron hasta que el empuje de nuevos enemigos los lanzó hacia el oeste. Cruzaron el Rin, atravesaron la Galia, lucharon contra los francos y llegaron a Hispania. En apenas 30 años fundaron un reino en el sur de la península, pero su ambición no terminó allí. Desde Hispania cruzaron al norte de África, conquistaron Cartago y construyeron un imperio marítimo que dominó el Mediterráneo occidental durante más de un siglo. En el año 455 saquearon Roma. No fue un acto de barbarie ciega. Fue la señal definitiva de que el viejo mundo había terminado. Los vándalos gobernaron África durante más de 100 años, manteniendo leyes, comercio y orden, pero bajo su propia autoridad. Su historia demuestra que los pueblos germánicos no destruyeron el mundo romano, lo transformaron. Los burgundios siguieron un destino marcado por la tragedia. Las leyendas los sitúan en la isla báltica de Bornholm, llamada la Isla de los Burgundios. Desde allí migraron hacia el sur, primero al Oder y al Vístula, luego a la Galia. En el valle del Ródano fundaron un reino poderoso. Eran descritos como guerreros altos, de cabello largo, temidos por su frialdad en combate. Roma intentó controlarlos y fracasó. Cuando su poder se volvió incómodo, el imperio pidió ayuda a los hunos. Fue una decisión fatal. Los hunos arrasaron sus ciudades y dispersaron a su pueblo. De aquella caída nació una de las grandes epopeyas germánicas, la Canción de los Nibelungos. En ella, los burgundios aparecen como héroes trágicos enfrentados a Átila. Su reino desapareció, pero su memoria nunca se extinguió. La historia no separa con claridad el mito de la verdad, pero conserva el eco de quienes resistieron hasta el final. Tras su destrucción, los burgundios no desaparecieron. Se integraron en el reino de los francos, y su nombre quedó ligado a una tierra que aún hoy lo recuerda: Borgoña. En esas llanuras de la actual Francia, su herencia permanece silenciosa, pero intacta. Más al sur, cerca del mar Egeo, surge una tribu menos numerosa, pero envuelta en leyenda: los érulos. Las crónicas afirman que fueron expulsados de Escandinavia por los daneses. Desde entonces, iniciaron una migración larga y peligrosa hacia el sur, cruzando el Báltico hasta alcanzar el Mar Negro. En los siglos III y IV, se convirtieron en navegantes temidos. Los autores griegos los describen como saqueadores de ciudades costeras del Mar Negro y piratas que atacaban Grecia y el Egeo. Algunas fuentes incluso aseguran que saquearon Atenas y lo que quedaba de Esparta. Su nombre comenzó a inspirar temor. En Occidente combatieron junto a otros pueblos contra Roma, pero su huella más profunda quedó en el este.
Con el tiempo se mezclaron con los godos y otras tribus, perdiendo su lengua y su cultura germánicas. Sin embargo, su nombre sobrevivió en los relatos, asociado para siempre al mar y a la audacia. Así fueron los pueblos del este, migrantes incansables, fundadores de reinos, conquistadores y visionarios. Expandieron la herencia del norte hasta los límites del mundo antiguo. Allí donde Roma cayó, ellos levantaron nuevos órdenes. Los godos, los vándalos, los burgundios y los érulos cambiaron Europa para siempre y demostraron que el espíritu germánico no solo sabía resistir, sino también gobernar. Pero no todos partieron. En el extremo norte del mundo conocido, donde los inviernos dominan y el sol parece huir durante meses, se extendían Noruega, Suecia y Dinamarca. Tierras de montañas, mares helados y bosques infinitos. Allí vivían las tribus germánicas del norte, los antepasados directos de los vikingos. A diferencia de otros pueblos, ellos permanecieron. Mientras godos y vándalos marchaban hacia el sur, los pueblos del norte se quedaron entre fiordos e islas, aislados del mundo romano, libres. Las fuentes sobre ellos son escasas. Roma nunca llegó tan lejos, pero los pocos testimonios bastan para intuir su poder. Tácito menciona a los suiones y a los citones, habitantes de la actual Suecia, cerca del lago Mälaren y Sigtuna. Los suiones eran famosos por sus flotas. Los describe como señores del mar Báltico, un pueblo cuya vida giraba en torno al agua. De los citones afirma algo extraño, que estaban gobernados por mujeres. Tal vez fue una mala interpretación romana, tal vez no, pero la imagen quedó grabada. En Noruega se menciona a los Uji, un pueblo guerrero del que apenas quedan rastros. Se cree que habitaban regiones que siglos más tarde darían origen a clanes vikingos célebres. Eran leales y feroces en combate. También aparecen los aviones, un pueblo insular devoto de la diosa Nertus. Su nombre significa los de las islas. Quizá habitaban una isla sagrada en la costa danesa. Su culto dejó una huella profunda en las creencias nórdicas posteriores. Más al noreste, Tácito habla de los Feni. Vivían de la caza y la pesca, dormían en el suelo y vestían pieles. Probablemente se refería a pueblos fineses o sami, no germánicos, pero para los romanos todo aquel norte era un solo misterio. Julio César menciona también a los carudes, habitantes de Dinamarca, que se unieron a los suevos cuando estos cruzaron el Rin para enfrentarse a Roma. Y en esas tierras frías y lejanas, lejos de imperios y fronteras, el mundo vikingo comenzaba a gestarse. Ellos fueron el núcleo indomable del mundo germánico, la herencia de los pueblos del norte. Aquí concluye nuestro viaje, desde las costas azotadas por el mar hasta las montañas del sur, desde Escandinavia hasta las riberas del Rin. Un recorrido por pueblos que no construyeron imperios eternos, pero cuya huella aún se siente en la lengua, en la cultura y en la sangre de millones de personas. Cada tribu tuvo su destino. Algunas se extinguieron, absorbidas por imperios o transformadas por nuevas culturas. Otras sobrevivieron y se convirtieron en reinos, en naciones, en pueblos modernos. Pero todas compartían la misma esencia: hombres y mujeres libres, ligados a la tierra, incapaces de olvidar quiénes eran. Las tribus del oeste llevaron su lengua a Britania. Los francos fundaron reinos que se convirtieron en el centro de Europa. Los lombardos levantaron en Italia un reino donde el norte y Roma convivieron. Los godos y los vándalos extendieron su poder hasta el Mediterráneo y África. Y en el extremo norte, las tribus escandinavas conservaron el espíritu original, intacto, esperando el momento de volver a arder en la era vikinga. Durante siglos, Roma los llamó bárbaros,
Pero fueron mucho más que eso. Fueron agricultores que conocían la tierra, navegantes que dominaban el mar, artesanos, poetas y guerreros. Creían que el mundo estaba vivo, que todo tenía alma, que el honor valía más que la propia existencia. De esa visión nacieron mitologías que aún nos acompañan. Dioses del trueno, valquirias, héroes que luchan contra el destino. Cuando los imperios cayeron, ellos siguieron en pie. Cuando la historia giró, su legado no se rompió, fluyó en silencio. Aunque muchos nombres se olvidaron, su espíritu permaneció. Hoy, las lenguas germánicas se hablan en todo el mundo, desde el inglés hasta el alemán, desde el neerlandés hasta las lenguas nórdicas. Todas nacen de una raíz común, de una voz antigua que aún resuena. Su influencia marcó la forma de pensar de Europa, la idea del héroe trágico, el valor del honor, la importancia de la libertad. Todo eso nace de ellos, pero quizás su herencia más profunda sea su relación con la naturaleza. Para los pueblos germánicos, el mundo no debía ser dominado. Debía ser respetado. El bosque, el mar y la tierra eran sagrados. Por eso no construían templos de piedra, porque el mundo entero era su templo. Y aunque los siglos hayan pasado, esa conexión sigue viva. Está en la nostalgia por lo auténtico, en la emoción que sentimos ante un bosque antiguo o un mar embravecido. Si hoy sientes el viento frío en la cara o escuchas el rugido del océano, quizá estés escuchando el mismo llamado que ellos escucharon. La historia de las tribus germánicas no es solo una historia de guerras, es la historia de un espíritu que se negó a desaparecer, que sobrevivió a imperios, a religiones y al paso del tiempo. En cada nombre antiguo hay una memoria, en cada ruina un eco, en cada descendiente un hilo invisible que une el presente con el pasado. Tal vez tú también lo lleves dentro. Los pueblos del norte fueron muchos, pero su alma fue una sola, y ese espíritu sigue vivo.